amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enrique. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés, Enrique. Don César Cabrera. Y saludos a todo el pueblo dominicano. Don César Cabrera y Albaje. Bueno. Doctor, ¿qué usted dice? Sí. Pegado. Yo no sé, no. Bueno, los vientos de cola que ha dejado la rendición de cuentas del presidente sobre el estado de la nación ya se sienten. El presidente habló del tema del pacto por la crisis haitiana. Sí. Fue un tema en el que enfatizó. Otro tema extraño en un mensaje presidencial fue el referente a los salarios mínimos. A mí me extrañó porque no suele ser un tema que un presidente aborde en la Asamblea Nacional, lo que quiere decir que lo importantizó al extremo el presidente. Y ya cerrada la semana, hemos visto que primero se inició el tema del diálogo, que ha puesto a definirse a alguna gente con ese asunto, y también se concretizó el tema del aumento del salario mínimo, sobre el cual, bueno, el gran empresariado no tiene por qué estar muy contento, un problema de cómo está la economía de las empresas. Pero bien, el trabajador también tiene derecho a mejorar sus ingresos, porque eso es un círculo virtuoso que también se refleja en el consumo, y lo que se consume es lo que se produce en las empresas, de manera que eso está claro. El tema del diálogo por la crisis haitiana, a mí me luce, a mí en lo particular, que el enfoque no debería ser mejorado. Creo que el presidente debe comprometer al liderazgo político, no dejarlo al albedrío de que estén politizando con eso, que estén haciendo campañitas pequeñas con ese tema, sino que se note o se haga notar, se evidencie y se pongan en evidencia a todo el mundo que eso es un tema que hay que asumirlo, que hay que abordarlo. Nos decía un amigo, Andrés y a mí, recientemente, que quizá el presidente debió hacer algo que algunos presidentes ejercitaron en el pasado. Voy a la casa y voy con mi parafernalia, en medio de comunicación, vine donde fulano está a plantearle el tema de la crisis haitiana y los acuerdos que tenemos que llegar. Ese fulano de tal que él visitó la casa tiene que hablar. No puede después decir que yo no voy porque ahí no se resuelve nada y que yo no voy porque después los asuntos no se cumplen. Este es un tema de país. En el caso personal mío, y yo sé que del programa que integramos todos, siempre hemos dicho que ese es un tema no de seguridad nacional, es un tema de estabilidad nacional y hasta de sobrevivencia de la nacionalidad y de la república. Porque dejar eso como está es exponernos nosotros a un estallido de esa crisis que no podamos manejar, que no pueda manejar la república ni la región. Y me decía un especialista en el tema haitiano en estos días, que esa crisis de Haití no aguanta un año sin un estallido descontrolado. Ya hubo, el año pasado, varios conatos de movilizaciones que parecía que se salían de control y que solamente las pandillas lograron controlar. Hay que decirlo, ¿eh? Esa sublevación general que se vio en Haití el año pasado, en la calle, la gente haciendo desorden, manifestaciones, que casi queman el palacio en algún momento, de lo que queda de eso del gobierno en Haití, eso puede volver, y que esa vez, reitero yo, solamente logró controlarse porque las pandillas intervinieron y su territorio, controlaron su territorio, etcétera. Pero ¿hasta cuándo un país puede estar regenteado por pandillas? ¿Hasta cuándo eso va a durar? El día que se arme una poblada incontrolada en Haití, es para acá que vienen, no es para Washington ni para Ottawa que van, ni para París, es para República Dominicana. Eso está muy cerca ahí de Jimaní, está muy cerca de Dajabón, está muy cerca de Elías Piña, está muy cerca de Pedernales y está muy cerca de Montecristi. Ninguna capital de esas que viven teorizando sobre el tema haitiano, dándole vuelta de la famosa comunidad internacional, queda cerca de
de por donde se puede producir un estallido fuera de control en Haití en los próximos meses. De manera que yo sí sugiero, pendiente de los comentarios de mis compañeros aquí en los ayuntamientos, que el presidente comprometa al liderato nacional, que no se deje simplemente llevar de las provocaciones, lo que dicen, yo no me siento ahí. Sí, usted se tiene que sentar, porque si usted tiene aquí una participación en el presupuesto a través de un partido político que usted regentea, usted es responsable de lo que pasa en esta república. En democracia gobierna el que firma los decretos y gobierna el que está en la oposición. Esto no es una dictadura, esto es una democracia. Y los partidos políticos, tengan o no representación congresional, son parte del sistema de gobierno del país, del Estado dominicano. Son responsables de eso. Y este es un tema de Estado que tiene que concitar el compromiso de todo el liderato político, social, empresarial y comunitario. El comunitario está garantizado porque aquí la gente está sensibilizada a ese problema. Y reitero lo que dije la semana pasada. Presidente, la gestión del tema haitiano es un tema que impacta a la gente, que conecta, que va a crear simpatía, es cierto, pero usted es el que dirige la orquesta. Entonces, mueva la batuta en el orden adecuado para que los que quieren desentonar en esto se vean obligados a tocar la nota que la gente de la República espera, doctor. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, pero también yo entiendo al PLD y al PRD, ¿por qué no fueron? Lo que no entiendo es lo de la Fuerza del Pueblo que se retiró, aunque sí lo entiendo también, porque hay que hacer una historia también de cómo se pobló el país de esa invasión de haitianos. Fue en el gobierno del PLD. Vamos a estar claros. PLD como PLD. Arrancó con Leonel y siguió con Danilo. Hicieron un plan de regularización que se gastó no se sabe cuánto en Interior y Policía, que ese plan de regularización contemplaba que luego de que se regularizaran los extranjeros, venían las deportaciones. ¿Qué hicieron? No hicieron las deportaciones. Dejaron todo así y siguió la entradera de nacionales haitianos, de chinos, de todo el que quiera venir para acá, venezolanos, de todo esto se llenó. Entonces, ¿qué pasa? Si usted coge de acuerdo a sus actuaciones, ellos están actuando correctamente y son coherentes. Porque ¿a qué van a participar si ellos fue que lo llenaron? Pero el PRD no está siendo coherente, ¿no? El PRD. ¿Usted sabe por qué? Pero, porque el canciller... Ajá, y no era el canciller de Danilo. El canciller de Danilo, que era Miguel Vargas, que fue un buen canciller, lo digo y siempre lo reitero, fue quien propició los acuerdos más importantes que se han hecho a nivel regional e internacional sobre ese tema. Entonces, coherencia es ser coherente. Bueno, pero está siendo coherente como individuo. Está siendo coherente con un aliado. Y con la República. Pero con y la con su propio criterio. Ahí es que hay problemas. Pero fíjese una cosa. Vamos por parte. Entonces, el ellos no asistir es un acto sectarista que no le va a dejar dividendos políticos. Al contrario, le puede perjudicar. ¿Usted se imagina que el diálogo están participando sociedad civil, partido, empresario y todo el mundo, y que de ahí salga una posición para enfrentar el problema, que va a salir? Entonces, ¿cómo van a quedar ellos? Como los que no participaron y los que están prohijando el haitianismo aquí en el país. Porque por ahí es que se va a... Oye, el otro escenario, doctor, que se produzca lo que yo estoy vaticinando que se produzca. ¿Quiénes ayudaron a que eso no sucediera? Bueno, el que participa, soluciones. Entonces yo creo que la no participación es un error político y un error nacional no participar en ese evento. Y fue un pacto hecho sin ninguna... la solicitud fue abierta para que participaran todos. No es para que participar yo solo y llevarme yo solo el mérito, sino que participemos todos y buscamos una salida en conjunto para el país. Este es un problema país, no es un problema
de que PRM, ni que esto, no es un problema país. Entonces ellos tienen un enfoque equivocado de ese tema, porque lo que ideal era participar y aportar sus ideas, que no son malas. Pero bueno, entonces usted, yo que no soy de esa alianza que ellos tienen y del PLD, lo manejo así, digo, no, pues ellos tienen razón, porque ellos fue que llenaron esto de haitianos, porque esa es la realidad. Pero tienen ahora la ocasión, Pero, por ejemplo, mire, tienen la ocasión de redimirse ahora. Leonel Fernández, ok, exacto, pero no están aprovechando el escenario para redimirse. Al contrario, la Fuerza del Pueblo fue la primera reunión y se fue. Ajá, ¿y quién fue que le hizo la universidad en Haití? Fui yo, fue Leonel. ¿Y quién fue que tenía contrato en Haití? Gente de Leonel, nosotros lo sabemos y lo sabe todo el mundo. Entonces, señores, yo creo que están cometiendo un error político y un error de nacionalismo, que ahora lo que impera es el nacionalismo, en este caso. La propuesta del presidente es muy buena. Bueno, vamos a hacer un pacto entre todos. Él no habló de mí, yo solo. Yo voy a hacer un pacto yo solo. No. Vamos, fue un llamado general. Vamos a todos los partidos. Bueno, los presidentes no tienen que ir si no quieren. Pueden mandar delegaciones y ellos hacer sus aportes y consultarlo. Y después, finalmente, si se firma el pacto, ir y participar en el pacto, porque eso no es nada del otro mundo. Entonces, ni lesivo a ningún partido. Que están haciendo un error político grave que le puede afectar mucho. Y le va a afectar. Si siguen con esa actitud, va a ser una actitud negativa para sus fines y propósitos. Esta convocatoria del presidente de la República hay que tomarla de diferentes ángulos, porque tiene sus aritas por aquí, por allí. Pienso, y voy a empezar con lo que está planteando la oposición, ¿no, verdad? Que dice que no van a asistir porque ya se han convocado anteriormente y no ha habido resultados, según ellos. Pero yo me pregunto, si usted es un partido político que pretende y tiene intenciones de volver a gobernar, independientemente de los años que gobernó, se sobreentiende que entramos en una nueva etapa, ¿no, verdad? De la oposición a querer ser gobierno nueva vez. Pero usted no puede dejar un escenario de esa naturaleza solo. Es decir, no puede dejar de asistir a ese escenario, porque es un escenario donde usted le puede reclamar todo lo que le está reclamando al presidente desde fuera, reclámelo sentado ahí en la mesa del diálogo y diga, mire, nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto, y que quede plasmado ahí que ese partido, llámese PLD, PRD o Fuerza del Pueblo, los que no han ido, tienen una posición migratoria en ese sentido. Pero ahora, ¿cuál es la posición migratoria que tiene el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD? ¿Cuál es? Porque ellos abandonaron el escenario. Exacto. Entonces no me diga después que ese escenario o ese tema, que para mí va a ser un tema de campaña, lo están usando en la campaña. Porque la única forma de neutralizar eso es usted sentándose y ser parte de la solución. Y si no hay solución, como usted plantea, entonces usted se va del diálogo y dice, mire, nosotros planteamos esta solución, no hay posibilidad, pero dejé plasmado ahí la posición del partido. Correctamente. Entonces, pienso que están equivocados. Pienso que el presidente está pensando en lo que establecía Andrés, que no es solamente seguridad nacional, es la estabilidad ya de la República Dominicana. Y esto no es un tema de un partido, esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema del país. Y hasta que los políticos no entendamos eso, porque el pueblo sí lo entiende, el pueblo sí está claro, sale a la calle y pregunta, el pueblo está claro. A veces los políticos subestimamos la inteligencia de los pueblos. Entonces, yo pienso que mañana, vuelvo y repito, si ese tema se usa en campaña, ya ninguno de esos partidos pueden decir que no
que no usen un tema de seguridad nacional, de estabilidad nacional en campaña, porque ellos no quisieron participar en la solución. Y es como decía Andrea Ayala, no es París, ni es en Canadá, ni es en Estados Unidos, en Washington, somos nosotros los que estamos recibiendo. Los vecinos somos nosotros. Somos nosotros, entonces somos nosotros, pero además yo te hago una pregunta, Andrés, porque me imagino que la oposición ha pensado en eso. Mientras más presión hacen los organismos internacionales, más problemas va a tener el gobierno para tener una política migratoria clara, y entonces mientras más entren, más cae el gobierno y más sube la oposición. Mire, la única... Oye, pero eso... Mire, César, la única presión que se ha sentido es aquí, de los organismos internacionales, y en la última prueba fue el proyecto de ley que hubo que retirar, que era fruto de eso. Pero y la viceministro de Estado que se apareció en la frontera. Ella sola. Sí. Por suerte el gobierno ni mandó a nadie. Pero vienen a presionar. Pero vienen a presionar. Sí. Y lo que decía Andrés en este sentido de la presión es que no es una presión a este gobierno, que no es al Estado, es una presión al país. Y si usted pretende dirigir el país, copien de Peña Gómez, señores. Peña Gómez hacía todo lo posible para ayudar a los gobiernos contrarios al PRD cuando estaban gobernando. ¿Pero por qué? Porque iba en beneficio del país. Aprendan de esa enseñanza de Peña Gómez. Mire, no quieran que el país, o no quieran volver al gobierno sobre la ceniza de un país. Sin embargo, mire, yo insisto en que el presidente, que es el que gobierna, y es el que... Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El que tiene que evitar las crisis, tiene que gestionar el compromiso de todos los sectores. Yo lo vi, sí. Él tiene que gestionar esos egos, que es un exceso de ego y compañería y cosas de esas que se dan. Gestionarlo con eso, visítelo, comprométalo, como se hace. Y si no se comprometieron ante el país, aquí estamos nosotros tres. Si yo quiero gestionar algo en lo que usted tiene que colaborar, yo lo digo aquí, lo comprometo. Mire, César, la próxima semana usted tiene que traer tal información aquí. Se comprometió. Y en el caso del presidente Fernández, yo critico de él algunas actitudes. Es mi amigo y siempre que puedo destaco sus cualidades de estadista y de intelectual. Pero no es coherente la actitud de no comprometerse con un diálogo que propenda a una solución o que el país se prepare para lo que pueda venir, pero yo no con su comportamiento, porque Leonel ha sido la voz más alta que ha tenido el país en los foros donde ha tenido que hacerlo, para hablar claro sobre el tema de la crisis haitiana y lo que eso compromete a la República. Pero yo no lo entendía él, porque en la primera reunión él mandó una representación, sí, y después pero eso ni siquiera es de representación, porque si el presidente de la República está presente, pero el presidente no mandó al canciller. No, él fue el mismo. Él fue. Sí, pero, entonces, ¿cómo es posible que usted le haga un desaire, siendo usted expresidente, a una convocatoria? Mi crítica al presidente Fernández va en el orden de que él ha sido un gran compromisario de ese tema para la República. Todo el mundo admite eso, que él en los foros, en los que él participa, y él participa en muchos, sí, pero Leonel como es presidente, pero en la práctica habla siempre de eso, y habla de eso. El presidente Abinader tendrá que gestionar esos egos. Además, el presidente Fernández, y es otro enfoque de mi crítica, fue el único que tuvo su vida en peligro por los temas haitianos. Recuerden que una vez tuvo que salir huyendo de Haití, que andaba en una misión de colaborar, de ayudar con el presidente Preval, que era amigo de él. Y en esa época había cierta estabilidad. Había un gobierno incluso que llegó a entregar. Ni eso Preval fue electo y entregó el relevo. Fue, creo que el único que ha podido entregar un relevo en tranquilidad, que era amigo del presidente Fernández, y gestionaron muy bien esa vez la relación. Pero no obstante eso,
A Leonel lo reparrulearon a tiro una vez, del propio Palacio de Gobierno en Tuvo Haití. Cheche Luna que Tuvieron que fajarse los compañeritos de la seguridad, más los compañeritos que los guardias. Cheche Luna. El amigo Cheche Luna, que en paz descanse, tiempo, sí. fue de los héroes del rescate del presidente dominicano en Haití. Y ese presidente se llamaba Leonel Fernández. Ese. Entonces, el presidente Fernández. Vaya. Vamos a ser coherentes. Los amigos de la República, que somos todos, queremos que los otros amigos y dueños de la República, que son ustedes, pues resuelvan el tema y nos preparemos para lo peor con Haití. Para lo peor. Porque no podemos solamente dejarle el tema migratorio a Venancio Alcántara y Valdés. Pero si mire, es que no puede ser. Si es que estamos a tiempo. Pero mire cómo está la cosa. Por ejemplo, se ha calculado que nada más en parturientas haitianas se gasta un 36% del presupuesto de salud pública. Aparte de eso, se gasta otro gran porcentaje del presupuesto de salud pública en atenciones diversas haitianas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrés? El problema es financiero con Haití, no es... Sí, te voy a hacer una pregunta. No es de que es raza, ¿no? Vamos a entrar en raza, es un tema económico. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es verdad que por la frontera esas pasturientas están cruzando a diario para venir a buscar servicio? No. Andrés, todos muchachos que vienen aquí se casan, tienen familia. ¿Y qué produce la familia? Un hombre y una mujer. Producen hijos. Muchachos. La gran mayoría de eso, el 90 y pico por ciento, son pasturientas que ya viven aquí. No, pero mire. De familias que viven desde aquí. los años 90 en este programa denunciamos una cosa que se dio en los 90, estando Balaguer gobernando, que pasaban un minibús, una guagua, ¿verdad?, llena de mujeres haitianas en estado. ¿Quién la dejaba pasar? No, las autoridades del momento. La frontera, lo que maneja La inexistencia de la frontera. Pero ya para mí, eso es lo que la deja pasar. pero no vivían tanto, no había tantas familias pero establecidas entonces como viven ahora. un paquete ya aquí. Ahora, porque el problema haitiano hay que enfocarlo como es. Que ya son Aquí hay dos variantes. Está, el paso, que es una de las cosas que hay que frenar. Y está el otro problema interno de nosotros. Mire, el hombre dominicano... ¿Y el empleo? No, espérese, el hombre dominicano no quiere trabajar en el campo. Pero ya el campo Sembrar arroz, espérese, sembrar arroz, tumbar café, tumbar cacao, recogerlo. No quieren hacer nada. ¿Qué quieren los dominicanos? Porque vamos a hablar las cosas como son. El dominicano en el campo lo que quiere es un motor. Pero para ya estar, los haitianos están tomándole para toda la estar ruta a los conchando. Ahora dominicanos. los haitianos también están haciendo motoconcho. Oiga bien, pero vamos al caso. El hombre echa el día pendejeando en una parada ahí que gana 100, 200, 300 mil pesos. En vez de fajarse en la tierra a trabajar. Ese es un problema serio. El otro problema es el de la construcción. Usted va a cualquier construcción y la mayoría de obreros Son ya haitianos. está especializados, son haitianos. Pero yo te hago una pregunta. ¿Y el gobierno no puede hacer un levantamiento de cuántos obreros se necesitan en el campo y cuántos se necesitan en la construcción? El gobierno puede hacer ese levantamiento, César, pero el gobierno, Sí, el gobierno pero- se tiene que autorresponder. Espérese. ¿A cuántos vagos estamos manteniendo con los programas de seguridad porque, social? espérese, Pero oiga lo que también- pasa, espérese, también espérese. insertarlo en el mercado laboral, Pero déjeme pero- acabar, oiga esto. Es que no se puede Oiga tener lo una que pasa, migración el hombre que es descontrolada. motoconcho, ¿verdad? Porque aquí yo lo veo con las mujeres que trabajan, por ejemplo, el trabajo doméstico, lo están ocupando los haitianos. El trabajo de la guardiana en edificios, de estas torres de rico Bueno. y de no de rico, ¿de quién son? Haitianos, y de trabajo de jardinería son haitianos. Pero eso es, Ahora, llega un momento donde el dominicano espérese. no va a tener donde emplearse. Pero no es eso, es que no quieren. ¿Por qué? Porque hay una situación adicional. Todas esas mujeres dominicanas que tienen 3, 4, 7 muchachos, tienen tarjeta
que le dan un dinero mensual. Y le pagan por muchachos como si Y le necesitáramos pagan más por población muchacho. aquí. Entonces, tener más muchachos es un buen negocio porque les dan más, aparte de que le dan la ¿Qué escuela. hacemos? Entonces, Ahí el hay- asistencialismo, ahí hay un error. el asistencialismo, que yo no estoy de acuerdo con este asistencialismo que hay aquí para todo el que quiera que va. Es una fila. Mire, yo soy de Santo Domingo Este. Hay un sitio en una plaza que está la oficina esa de asistencialismo del Estado. Y eso es una fila diaria, que eso no tiene nombre de gente buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que no es empleo que dan ahí, ¿verdad que no? No tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Las tarjetas son muy buenas. Y yo diría que hasta humanitarias. Pero eso hay que regularlo más. No es verdad que a una gente joven, con capacidad de trabajo, usted le va a dar una tarjeta, No, porque usted usted lo le que puede está pagar la creando, universidad. usted lo que está creando es un vago. Un vago. Un No vago. creando, no, manteniendo un vago. Entonces, ese es un problema adicional. Está el hombre con el motor, más la mujer con los 3 muchachos, recibiendo unos cuartos con la tarjeta, un bono de qué sé yo qué, un bono gas, un Perfecto, bono luz, un qué sé yo qué, y perfecto. eso. Y entonces, ¿qué es lo que estamos? Pero el gobierno no estamos puede haciendo una permitir. sociedad Pero- parásita. Pero tú sabes lo que ha pasado. Parásita. Los motoconchistas, ¿Qué? los motoconchistas todos están inscritos ahí, Sí. porque ellos no tienen empleo. Sí, parásita, Pero- una sociedad parásita. Entonces, este es un problema que hay que enfocarlo en todas sus vertientes. No podemos ser ciegos para una Claro, y viendo para claro. otra. Hay Creo que que verlo las inmigraciones completo. son importantes y necesarias en toda parte del mundo. Ahora, controlada. Usted no puede. Claro. Los países desarrollados que tienen más capacidad económica que nosotros controlan su frontera y controlan su migración. Pero sobre todo, César, Entonces- pero sobre todo no inducen a la migración. Porque aquí Entonces- se está induciendo por necesidad, porque es cierto que no aparecen obreros para No la hay. Pero agricultura. es que en y no Estados aparecen Unidos para tú la te vas al construcción. campo y no aparece un obrero que no sea mexicano, Andrés. Pero Estados Unidos es otra cosa. Pero está bien, lo que Porque te estoy eso diciendo es ahí el precisamente- asistencialismo está pero por causando eso los estoy mismos diciendo males, que lo el están gobierno, bajando ahora. Los gobiernos, sea este, sea el que venga, lo que tiene que hacer si es responsable en ese sentido, porque aquí se hizo un plan que no sirvió para nada, pero se sobreentendía que ese plan era para saber cuánto iban a trabajar en el sector agrícola, cuánto en la construcción, y ese permiso era en función de ese sector. Una visa de trabajo. En ese sector. Ahora, Eso ¿qué es lo que pasó? sea. Que inmediatamente le dieron documento, abandonaron ese sector y se fueron para otro. otro. Mire, la economía... Entonces, eso es un tema que el gobierno tiene que afrontar. Pero lo tiene sobre todo que afrontar con inteligencia. Claro. Usted ponía ahí de refilón el tema norteamericano y los obreros inmigrantes. Y eso es cierto. En Estados Unidos la gran mayoría de los obreros agrícolas son inmigrantes, Sí. regulares o no. Pero Estados Unidos tiene un desempleo del 3%. Pero Del 3%. ¿De cuánto es el desempleo aquí? Y como quiera controlan su frontera. ¿De cuánto es el desempleo aquí? No, aquí yo tengo un 14. No. me imagino yo. 14. No, está más del 20. No. Eso es. Según los datos que dio el Banco Central hace unos meses atrás. todos, estaban en los, todos, los, 14. todos los datos que da el Banco Central usted tiene que verlo con tiene luz, que analizarlo siempre, porque con pinza. sí, porque los economistas Lo acomodan, se lo digo a por ver. mi propia cultura académica. No, tú eres economista. Los economistas tienen una lectura para cada cosa en diferentes ángulos. Y cuando usted junta dos economistas, por lo menos hay 10 ideas en contrapuesta. Diferente. Y si es uno solo, él mismo se contradice 3 o 4 veces en cómo enfoca las cosas. Mira, el caso es que el país, y eso es bueno, Ahí eso está muy evidenciado en el discurso del presidente. El 27 de febrero. la cumbre, porque la cumbre también debería servir para plantear el problema social que tenemos aquí. Claro. Y de esta gente cobrando con tarjetas que han dejado ya de emplearse ellos mismos. No producen. Es que Porque hay que no se rescatar, produce. Entonces, hay que aquí buscar la hay que- manera, hay que- Andrés, hay que de buscar. rescatar los empleos Sí, pero- en el sector pero mire, construcción. Mire, hay que buscar aquí, hay que ponerse claro. Digo, bueno, el fondo para tarjeta va a ser tanto y los participantes van a ser tanto. No se va a pasar de ese número,
Porque hay que ponerle un límite a esto, porque tú no puedes ser ni así. tampoco vamos a premiar. Pues esto es una locura. Ni tampoco vamos a premiar a familias que se dedican a reproducirse sin control. ¿Cuánto se gasta en la tarjeta, en la asistencialismo? ¿Alguien sabe? Bueno, Yo no creo sé, eso que está pasa de alrededor 12.000, 15, 16.000 millones, yo no sé cuántos debe son. de estar alrededor Pero eso de- son mucho dinero. Bueno, en la pandemia estaba alrededor de 20.000 millones. Imagínese Era en la usted. pandemia, Y entonces, se le estaba dando asistencia No, a los pero empleados. no son 20.000 millones. sí, ¿no? pero ya no. No, son cifras mayores. Son más. César. Cuando tú te vas a los planes de asistencia social, el presidente la presidencia los unifica en todo. Eso se lleva una gran tajada del presupuesto. Pero mucho. No estamos hablando de 10 o 20.000 millones de pesos, no. Bueno, Yo te voy a averiguar el dato y lo voy a traer. es eso es importante. parte de lo que decía Andrés, de hacer una estructura. Una reingeniería de carpe- todo, una porque vamos a ver del carpintería gasto que vamos a tener. para porque, ver, pues, tú no- bueno, cuántos inmigrantes realmente necesita el país, cuántos obreros necesitamos. Porque el problema también es que como seres humanos, ¿no, verdad? Nosotros nos reproducimos. Entonces, probable llegue una persona individual por cada lado, pero inmediatamente forman una familia. Esa familia va a expandirse, eso es lo natural. Entonces hay que buscarle solución a todas esas vertientes del tema, porque es un tema que hay que tratarlo integral. Es un tema amplio, pero comienza por los estudios. Y los estudios que tiene que hacer el gobierno es ver que conduzcan a tener... A resultados. Exacto, a llevar a la gente que ahora no trabaja a que trabajen, Claro, para que sustituyan claro. a la inmigración. Porque el 80-20 mire, no se cumple. Mientras le estén dando, no van a hacer nada. No, el Porque es mejor 80-20 usted cobrar en no su se casa cumple. que estar y que Pero fajado trabajando. vamos entonces en las áreas como la construcción, ¿no, verdad? Vamos a ampliar la ventana para que sea un porcentaje mayor. déjeme Pero hay que decirle, dejarle una ventana para que pero- obligatoriamente tengan que haber dominicanos. Pero déjeme decirle. Bueno, puede ser una construcción el 99% sea trabajo extranjero. en la construcción, usted puede hacer cualquier edificación, cualquier casa, lo que sea, una construcción. Y donde se va la mayor parte del dinero es en la mano de obra, Eso no sí. en los materiales. En es decir, que en cualquier es un trabajo actividad. bien pago. En cualquier actividad económica. Pero que si bien pago, pero chequeate las remesas, no sé cómo están ahora. van dando para allá. Pero chequea las remesas para allá. Ese es otro tema, señores. Vamos a una pausa. La Cámara de Diputados inició este 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del 2023, la cual, dijo el presidente Alfredo Pacheco, espera sea tan fructífera como la pasada y se aprueben importantes proyectos en favor de la nación dominicana. Entre ellos, el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones, Ley que crea la Dirección de Inteligencia y el Código del Agua. De inmediato, los diputados iniciaron el conocimiento de varias iniciativas, incluido el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana, depositado por el Poder Ejecutivo. El objeto de esta ley es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país, establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, resultados de optimización y contingencias. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos, financiamiento hasta por 5 años, bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, el tema fronterizo, lo único que yo tengo que decir es apoyar al Ministerio de Defensa en la persona del amigo suyo, Carlos Luciano Díaz Morfa, amigo suyo, admirado mucho por mí, porque es un guardia. Sí. El único que está haciendo lo que le han mandado a hacer es él con el muro, que yo aquí criticaba hace un par de semanas, que el Ministerio de Defensa quiere defender solo el tema del muro, que eso es lo que yo he criticado, pero es el único que está haciendo lo que hay que hacer. Aquí lo que no hay es frontera, y si no hay frontera, tú puedes pedir que haya control migratorio, porque lo primero que se tiene que establecer es la frontera. Dice César Cabrera que el muro jurídico, Andrés dice que el otro muro. Yo digo yo estoy de acuerdo con los dos muros. Yo digo que el muro de ustedes, el de ustedes y otro muro. Sí. Y otro muro. Hay que hacer todos los muros que sean el muro que yo he propuesto hace muchos años es, lo primero es la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera. Es allá que tienen que estar las Fuerzas Armadas, en la frontera. Porque las Fuerzas Armadas no existen para el orden público, para eso existe la policía. Las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo pero para eso se creó el CEFRON. Están para la defensa de la integridad y la soberanía de la República. Para eso que existen las Fuerzas Armadas. Sí, es para eso. Pero ningún presidente le ha dado la orden a ningún ministro de Defensa de que mude las Fuerzas Armadas allá. Ese es un buen muro. ¿Cuántos guardias hay aquí? ¡Ay! ¿Cuántos son? No, entre guardia, marino y de la Fuerza Aérea son no, pero hay más, el ejército tiene más soldados, tiene más miembros que todos los otros. Bueno, pero la Fuerza Armada lo juntas a todos. Pero el ejército debe son de... como 10,000, la marina son el ejército 6,000 por ahí, es la caballería de una Fuerza Aérea y el ejército. Pero tú te llevas al ejército y lo acantonas en Dajabón, te lleva la Fuerza Aérea y la acantona en Elías Piña. O Pedernales. Y te lleva la Armada y la acantona en Pedernales. Exacto, ahí está. Porque ese es el tema. Ese es el tema. O al revés.
en Manzanillo. Sí. Y los otros para acá. Puede ser, pero como la jefatura. Dajabón es el centro. Y la brigada. La jefatura tiene que estar necesariamente en la jefatura puede estar en cualquier lado. Lo que tú tienes, lo que yo... ¿Pero qué hace la primera brigada del ejército en el 28 de la autopista Duarte? Ahí sí. ¿Qué fronteras que van a defender desde ahí? Ahí que están los tanques de guerra y los cañones, ahí que están. Y los aviones están en San Isidro. ¿Tú sabes qué lejos está la frontera de San Isidro? Yo lo que sí creo, hay brigadas, ¿no, verdad?, que están allá. Sí, en Mao hay una. En Mao hay, pero interpretando, o vamos a decir, vamos a interpretar lo que tú... Ese es el muro mío. Exacto, lo que tú estás planteando, ¿no, verdad? La interpretación que yo le doy es hacer un muro de presencia militar en términos no solamente de hombres, sino de equipamiento, y que se vea el poderío militar. Claro, que si tú vas a la primera brigada lo ves, bueno, pero que se vea allá. ¿O usted quiere los cañones del ejército dominicano apuntando a Washington? No, a Washington. Es a Puerto Príncipe que tiene que estar apuntando. Tiene sentido lo que pero tú dices. ¿Qué hubiese pasado si a Lionel le hubiera pasado algo allá? No estuviéramos peleando todavía. El muro que se está haciendo, según se ha dicho, va a tener tecnología, sensores, va a tener drones y va a tener... póngame el muro ahí, director. Todas las cosas. Bueno, perfecto. Ahora, hay un problema que hay que atacar, y es que muchos pasan, ¿y quién lo deja pasar? Hay una componente entre autoridades civiles y militares. Yo sigo diciendo que eso es la minoría, Pero pasa. Claro, en toda la frontera del mundo pasan. Es difícil que no pase. Las fronteras son porosas. Sí, todas. Pero fíjate, vamos otra vez a Estados Unidos. Tú sabes la tecnología. No, eso es un lío. La tecnología. Y pasa. El equipamiento. Y te pasan hasta por túneles. Los coyotes tienen su tecnología también. Los coyotes tienen... Miren nuestro muro. Lo único que está haciendo algo aquí es ese muro. Entonces ese muro, digo yo, que está frío, que hay que calentarlo más. Sí, el ministro de Defensa tiene que tener más apoyo de todo el mundo. La primera... Bueno, el presidente también eso debieron terminarlo ya hace tiempo. Ha sido, él era muy constante hacia los inicios, pero ya como que... Pero eso de la reunión de la cumbre va a salir... Vamos a ver qué salga, porque la verdad es que a mí me gustaría que saliesen conclusiones reales, que se puedan ejecutar, que no den resultados. Porque yo soy una de resultados. A mí lo que me gustan son lo que yo no quisiera es que los personeros del gobierno, los ministros, los jefes del gobierno, le tomen la palabra a los que han dicho que abandonan o a los que han dicho que no van. No, insista. Haga como hacen los sacerdotes o como hacen los evangélicos. Cuando te caen encima a evangelizarte. Evangelice a los líderes políticos aquí con el tema de la migración. Estoy de acuerdo. Eso hay que hacerlo así. Que ya el pueblo lo tiene. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, los dirigentes políticos jugamos a nuestros intereses. Por eso siempre tengo que recordarle a José Francisco Peña Gómez, porque fue el único a nivel internacional Peña que era su escenario. Mire, Peña tenía otra visión. Jugó a su país. Tenía otra visión. Sí, pero ahora no hay esa visión. Pero Abinader, Luis Abinader, llegó a presidente, está haciendo una buena gestión presidencial. Y a presidente no llegan los que no son inteligentes. Claro. No, pero claro que no. Entonces él es un hombre inteligente. Además, es un hombre muy tolerante. Sí, demasiado. Luis no es soberbio. No. Luis se pasa de tolerante. No es como el antecesor, que era medio soberbio. Pero yo te voy a decir... Luis es una persona muy mesurada. Una anécdota, sin mencionar los nombres, ¿no, verdad? Porque no quiero poner... Pero Luis preguntó por una persona en una reunión y otra persona le dijo, no, él está con Lionel. Dijo, ¿y qué? No puedo preguntar. Y no puede estar aquí porque esté con Lionel tratando un tema, ¿no, verdad? Que esa persona es un especialista en ese tema. Pero seguro que el que convocó la reunión lo dejó afuera porque estaba con Lionel. Pero es lo que te acabo de decir, que él le dijo, ¿por qué fulano no está aquí? Le dijo, no, él está con Lionel. ¿Qué respuesta? Pero ¿y qué importa eso?
Mejor. Es decir, pues lo tengo que otra te visión. digo es para que la gente vea la tolerancia de Luis, que Luis no así. es un tipo sectario, ni o lo mío o nada, no. No. Eso no. Y más cuando tiene que ver con cosas de interés De nacional. Luis no es la expresión aquella de que todo para los PRDistas y si sobra un chin para los PRDistas también, no de Luis esa expresión. Es de otro amigo de nosotros. Sí, pero la verdad es que este problema es un problema del país que hay que enfocarlo en todas sus vertientes. Y yo creo que la oposición, digo, no la oposición, una parte, porque ellos son una parte, porque están los partidos pequeños participando, deben rectificar esa posición y participar han sido más coherentes. y poner mire, nuestras propuestas son estas, porque es un diálogo, no es una sola voz que se está escuchando. Yo tengo una pregunta, es una Andrés. discusión entre ¿Qué todos. partido? Para sacar, inclusive se formaron 4 comisiones, una de relaciones exteriores, una para visitar los organismos internacionales, tanto en Europa como aquí en América, para exponer los temas. Es decir, que ellos pueden participar, eso no tiene nada de malo. Pregunta. Y eso tiene algo de malo. Me hago una pregunta, pero eso no Andrés. es una estupidez. ¿Cuál es el partido, aunque es un partido minoritario, que siempre estaba a la cabeza con el tema migratorio? La Fuerza Nacional Progresista. Y ellos están ahí. Están ahí. Y no son necesariamente de Luis. Tiene que ser Porque coherente. ellos fueron parte del gobierno de Leonel. Sí. No coincidieron con la política migratoria de Danilo. Sí, se salieron. Pero sin embargo ellos están ahí y participan en todas las reuniones. Pero es que es un y llamado, yo sé que Luis lo consulta. Pero que el llamado fue a todos. No fue un llamado particular, ni para mí, No, y hasta la sociedad ni civil. para que vayan. Y están participando. Entonces, ellos se autoexcluyeron. De una manera que yo no lo entiendo. Ahora la Fuerza del Pueblo, que participó en la primera reunión, ahora se retiró. Bueno, no entiendo esa actitud. Por eso mi crítica al presidente Fernández, de que, no lo entiendo, de que le reclamamos coherencia con esa no posición. Le están dando importancia, pienso yo. Bueno, yo pero quizás ese sea... Pero no le están dando importancia al tema. Esa sea la piedra que lo lleve al hoyo. Porque el tema se lo advertí. Va a seguir. El tema va a seguir. Y si de ahí sale una solución... No, ellos no van a ser parte. Ellos no van a ser parte y van a quedar muy feos ante la población. Hay que recordarle a esos líderes. Para que estemos claros, y los que votan son los dominicanos. Mira, hay que recordarle a esos líderes. Esos son los que votan. Esta república cumplió 179 años de fundada el mes pasado, en febrero. Sí. Y que desde entonces o desde antes, desde 1822, nosotros estamos forcejeando con ese país que se llama Haití. Forcejando con los traidores también. También con los traidores. Hay que decirlo. Porque mientras no se... ¿cómo que decía Duarte? Que no se escarmienten los traidores como se debe. Mientras no se escarmienten los traidores como se debe. Los dominicanos seremos víctimas de sus maquinaciones. Y eso está todavía tiene vigencia. No, pero más que nunca. Más que nunca. Entonces, así mismo. Entonces lo cierto porque antes por lo menos era 2 ejércitos enfrentados. Sí, pero ahora es una situación pacífica. Lo cierto es que ahora lo que van a merecer el escarmiento como se debe es al que le toque aportar y no lo haga en el escenario que toca hacerlo. Claro. Ahora no es con los ejércitos, ahora es con el pensamiento y la pluma. Con las ideas. Y ahí hay mucha gente que tiene muchas cosas que aportar. Y yo insisto en mi crítica al presidente Fernández, que es una de las mentes más claras que tiene el país y de las mejores plumas cuando escribe. Y usted no puede sustraerse a eso, usted no tiene derecho. Y entonces va a salir a reclamar que le voten por usted en una elección para usted quiere ser presidente. ¿Usted quiere ser presidente de un país invadido pacíficamente por los haitianos o de un país con una política migratoria definida y una posición clara? Ese pacto que está reclamando el presidente Abinader que se concrete, si no tiene las intenciones que yo creo, bueno, que se la den. Yo sí creo que tiene unas intenciones. Ese pacto podría ser la herramienta que utilice un presidente que sustituya a Luis, porque Luis se va a someter probablemente se va a someter a un proceso de reelección.
probablemente. Pero esa era mi pero pregunta ahorita, era esa. Él podría ganar o no. Vaya y plantee qué es lo que usted pretende hacer, porque ese es un tema que en campaña usted va a tener que decirle a este país qué usted va a hacer con el tema migratorio. Y como es un pacto. No, pero que no es que en campaña, no. Que va a seguir el otro periodo y va a seguir el otro de arriba. Esa es la también. política de Estado. Esto no va a seguir por esta época, ¿no? Lo que deben esto es permanente. Mire, lo que deben aprovechar. Porque ese problema de Haití, oiga, va a seguir. Haití no pueden intervenir hoy. Y no se va a arreglar porque no se va a desarrollar. Ni se va a ir donde eso está no tampoco. es así, ni que de ahora para ahorita. No. Y ahora van a retornar y además, los haitianos mire. voluntariamente no van a retornar. Con Haití tiene un problema ahora peor que antes. ¿Qué pasa? Detrás de Haití están, si usted tiene las fuerzas de Occidente, está China y están los rusos. Sí, porque lo quieren utilizar. Oiga bien, lo quieren coger como base regional. Que el problema todavía es peor para la comunidad internacional que ha querido que nosotros nos hagamos cargo. Quien tiene que hacerse cargo de eso es Canadá, Francia y Estados Unidos. Quien tiene que hacerse cargo son los haitianos. Pero que lo ayuden, porque hay que desarrollar. Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí no hay capacidad para los haitianos. Pero ¿cuántas ayudas más? Ellos no tienen. ¿Cuántas ayudas más? Si tú me preguntas a mí qué haría, el interés principal de eso es Estados Unidos. Porque es la potencia que pugna con las otras potencias. Francia no pugna con China ni con Rusia, Canadá tampoco, es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está permitiendo que ahí se desarrolle una cultura contraria a sus intereses, ya con el tema religioso, el tema de las bandas que después se convierten en guerrillas, etcétera, etcétera. Si tú me preguntaras a mí qué hacer, yo diría, bueno, eso necesita una ocupación, como se hizo aquí en el año 1916, para pacificar el país y dejar nombrado un Trujillo que ellos necesitan ahí, que lo gobierne 20 o 25 años, hasta que organicen su sociedad y la encaminen a lo que hacen las sociedades después que superan su atraso tribal, porque Haití es un conjunto de tribus. Si tú le das una pincelada al histórico, a la historia, la verdad es que es un país que históricamente no da señales de salir del situar donde está colocado. Ellos tienen un tema, César, porque ellos han ido de más a menos. Sí, pero que tienen un tema de superación ideológica y antropológica que tienen, un problema de origen que tienen, y solamente eso se supera de la manera que estamos diciendo. Esta semana se nos acabó el tiempo, pero hay que decir que en África, de donde son oriundos los haitianos, ha habido países con peores condiciones que la han podido superar. Lo han superado, no es que eso no es insuperable, pero solos ciertamente no lo van a hacer porque ellos ahora mismo ni orden, que están en una situación de disgregación, de desaparecer como sociedad. La ONU en esta semana dijo que era muy preocupante la situación, que la declararon de... Eso no hace nada. ¿Y usted leyó eso? Porque yo lo que dice la ONU... para mí la ONU no existe. La única cosa mala que vi que pasó en Ucrania en estos días que fue el de la ONU a reunirse con Zelensky, el único malo que vi en la guerra. Pero esta semana se nos acabó el tiempo y ya habrá ocasión de analizar este y otros temas cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.